Bienvenidos de nuevo a este curso político. Comenzamos, bueno, primero, ¿hay alguna sustitución? ¿Algún grupo que tenga alguna sustitución? Muy bien. Comenzamos la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad. Hoy solamente tenemos un único punto de orden del día, que es el informe del Comisionado de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Se ha decidido que intervendrá primero el señor comisionado por un plazo de 15 minutos, después cada grupo parlamentario por un plazo de 10 y cerrará el señor comisionado por un plazo de 10 minutos. Yo me ausentaré porque voy a intervenir y darle la bienvenida al señor comisionado y la bienvenida a todos los parlamentarios. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor comisionado. Buenos días o buenas tardes ya a todos. Reiniciamos pues el curso en septiembre y como espero que no sea como malos estudiantes, pero nos examinamos de alguna manera en este ejercicio en septiembre. A pesar de todo, seguimos siendo, como el año pasado, el primer informe que se presenta en la Cámara, en una Cámara autonómica, aunque no fuimos los primeros en presentarlos, pero desde luego toca a Canarias la primera vez, o por primera vez en este curso político, la defensa de un informe de transparencia en una Cámara autonómica, ¿no? Yo, como presumo que todos más o menos conocerán ya el texto del informe que tengo aquí encima de la mesa, quería centrarme más que en el texto en mi primera intervención. En la segunda pues estaré a la respuesta de sus preguntas de cualquier tipo de orden que sea, en lo que es no tanto el examen de la transparencia de las instituciones canarias como el propio examen del propio comisionado, porque en realidad yo siempre he entendido que en la medida en que el modelo canario, que es muy singular, es único, no hay otro igual, no tiene órgano, diríamos, en el que despache o en el que consulte o el que comente a lo largo de todo el año, esta comisión de gobernación, en la medida en que además el comisionado de Canarias es un órgano también, curiosamente y singularmente, un órgano parlamentario, no solamente porque vivamos en esta casa, sino porque así lo configura la ley, pues de alguna forma la Comisión de Gobernación, en el modelo muy peculiar que les digo canario, es de alguna forma también, de alguna manera, en una especie de comisión o consejo de transparencia ante el que el comisionado responde. Por lo tanto, más que en una primera intervención hablar del estado de la transparencia en Canarias, que ya se habló cuando la presentación del informe, podremos volver a hablar seguramente en el Pleno, me gustaría destacar algunas cuestiones referentes al estado de la actividad del propio comisionado. Generalmente, la primera tentación que uno suele tener, y más si habla en nombre de su propio equipo, como me gusta presentarme, es destacar los logros, los mejores datos que se hayan podido obtener en el año en esta materia, pero me gustaría tratar al menos de huir un poco de un cierto triunfalismo y empezar hablando de las carencias o de los errores, ¿no? Porque para ser, entre otras cosas, más útil, más que digamos hacer un cierto autobombo, que siempre uno es la primera tentación que tiene. Y entre las carencias o faltas o errores, diríamos que hay de dos tipos: unas que se pueden imputar al propio comisionado por su falta de agilidad o de diligencia, y otras que se pueden de alguna manera justificar por lo que ustedes también conocen, que es digamos, no voy a decir una carencia, pero por lo menos unos medios muy ajustaditos a las necesidades pequeñas, medianas o inmensas, según se quiera, digamos, esperar o son unas expectativas que se tengan del comisionado, y otras causas que podrían deberse a ambos factores: por una parte la mayor o menor diligencia de este comisionado, y por otra parte la ausencia de medios. Por ir a lo peor, de lo peor a lo mejor, iré, digamos, por lo que considero que es una carencia que se imputa fundamentalmente a mi persona. La del comisionado, no a la de mi equipo, ni a la falta o no de medios, me hubiera gustado tener más presencia, sobre todo en las islas periféricas, en la medida en que bueno, creo que merece más la pena, digamos, impulsar allí la transparencia, allí donde más difícil posiblemente lo tienen para ejercerla, que es en aquellas corporaciones más pequeñas, de las islas periféricas, en los cabildos más pequeños, y en ese sentido les expreso este reconocimiento y mi propósito de mejorar en este campo en los próximos 2 años, ¿no?
Cierto que eso no quita, y también tengo que decirlo, para que ni una sola de las consultas, requerimientos, dudas que se nos hayan hecho, bien presencialmente, bien telefónicamente, bien por el correo electrónico, bien como los que me conocen, incluso por las redes sociales, se hayan respondido, en el caso de las redes sociales, 7 días a la semana, 24 horas al día, ¿no? Eso no quita. Me hubiera gustado estar más en jornadas de encuentro con los ayuntamientos y los cabildos de las islas periféricas, pero eso no quiere decir que no hayamos respondido absolutamente a todas las consultas que nos han hecho, o que no hayamos trabajado en otros ámbitos, como con la FECAL, que hicimos 2 jornadas, una en Tenerife y otra en Gran Canaria, o allí donde nos ha llamado, que fundamentalmente ha sido para hacer jornadas de formación con los cabildos de Gran Canaria, Tenerife, La Palma o Fuerteventura, ¿no? Entonces, pero quería un poco empezar por esta constatación, porque la verdad que creo que es una de las márgenes de mejora que tenemos en el futuro. En un segundo grupo, este sería lo más destacado, que de alguna manera me podría hacer como autocrítica. En las carencias o falta, digamos, de mejores resultados, vamos a decirlo así, que podríamos imputar a una falta de medios, creo que el más notorio sería una cosa que se ha producido en el año 2016 y que no teníamos en el 2015, que es cuando empezamos, ¿no? Que es que una de las 2 actividades fundamentales que hace el comisionado, de la evaluación de las portales de transparencia y el control de la publicidad activa, y la atención, la resolución de las reclamaciones que presentan los ciudadanos, bueno, pues como en el año 2016 el comisionado siguió siendo la microinstitución o el microórgano de Canarias, solamente dos funcionarios muy buenos, muy diligentes, y estoy encantado con ellos, pero al fin y al cabo solamente 2, y uno de ellos dedicaba, solamente uno, a la resolución de las reclamaciones de los ciudadanos, aparte de otras funciones, no solamente a eso, que es en este caso Pedro Pacheco, que no está ahí con nosotros porque está el hombre con un gripazo enorme, aparte de un gripazo enorme y de vacaciones, bueno, pues como consecuencia de esa apertura de medios, pues se nos han disparado, lo decimos en el informe, pero no me importa reconocerlo también aquí ahora, se nos han disparado los plazos de resolución. En 2015, que teníamos 18, en el 2015, como ustedes recordarán, solo actuamos el segundo semestre del año y tuvimos 18 reclamaciones, y en este 2016 pues hemos tenido 91 reclamaciones a lo largo de todo el año, y ya por citarles las cifras, en esta primera mitad del año 2017 ya vamos por las 119 en reclamaciones y denuncias, y por lo tanto, digamos, el hecho de solamente disponer de por muy bueno que sea y por muy trabajador que sea, solamente un técnico dedicado a la resolución, a la respuesta a la instrucción, a la ponencia de las resoluciones, pues está dilatando los periodos de respuesta hasta los 95 días como media, 40 de ellos fuera de plazo. Y esto es una cosa que quería constatar aquí, que también he de trasladar a la mesa, porque no me gustaría que en el futuro esta deriva continuara o tuviéramos que subsanarla fundamentando peor las resoluciones o haciéndolas de una manera con menos tiempo para cada asunto, ¿no? En cualquier caso, del lado de los esfuerzos que hemos hecho para que esto tenga la menor incidencia posible en el servicio a los ciudadanos, está también otro hecho que también imputable al mismo funcionario, a Pedro Pacheco, que es la puesta en marcha de la sede electrónica y la gestión electrónica del comisionado, que a pesar de ser una pequeñita institución y de solamente 2 años, tiene sede electrónica, tiene gestor de expedientes, lo tiene a muy escaso costo por haber alcanzado un acuerdo previo con la Audiencia de Cuentas para adaptar su propia tecnología, que ya era su propio sistema informático y sus propias herramientas informáticas, que ya estaban preparadas en buena medida para, como nosotros tenemos que hacer, que se interoperen con facilidad con las administraciones locales, insulares y el gobierno. Y bueno, en ese campo, esos esfuerzos que estamos haciendo en la sede electrónica y en la gestión de expedientes electrónicos, aún así no serán suficientes, sino mayor dotación de personal para atender la demanda de los ciudadanos. En cualquier caso, este tema nos introduce en
en un tema que para mí es relevante, que es que la ley de transparencia, por mucho que le demos vueltas, y le hemos dado muchas vueltas ya aquí en la Cámara y fuera, solamente tendrán virtualidad real sobre la mejor gobernanza pública si hay una mayor implicación de los ciudadanos. Y eso no es una cuestión que vaya a depender de nosotros solamente, sino de un cambio de cultura en general en Canarias y en el conjunto del país que hasta ahora no se ha producido. Es decir, tenemos leyes, pero de alguna manera todavía no tenemos una cultura en general en la sociedad de la transparencia. Y la transparencia, ustedes que también son personas experimentadas en el ámbito, en el mundo político, no solamente se deduce de que existan leyes que obliguen o que obliguen más o menos a publicar y a responder, sino en buena medida las instituciones públicas, sobre todo aquellas más pequeñas, los ayuntamientos, etcétera, van a responder, van a aplicar la ley de transparencia en la medida que sientan la presión, en el buen sentido de la palabra, de los ciudadanos que preguntan, que se interesan, que visitan los portales de transparencia, que hasta ahora, como también se indica en el informe, lo habrán ustedes visto, no hay y en eso no lo digo como un reproche ni siquiera a los ciudadanos. Es decir, cuando en el informe hablo de que solamente 20.000 han visitado el año pasado el portal de transparencia más conocido, que es el del Gobierno, no es que sea una crítica a los ciudadanos, pero sí es una medida del interés que ponen, ¿no? Y no es una crítica porque, como muchas veces he dicho, hay tantas opciones, 40 canales de televisión, tantas redes sociales, periódicos en la red, etcétera, que ir a ver portales de transparencia para ser buenos ciudadanos no es fácil, y sobre todo cuando son portales que están iniciándose, que con mucha frecuencia lo que hacen es volcar grandes PDFs con escaso atractivo para los ciudadanos, y que por lo tanto digamos, en ese campo también hay un margen de mejora importante, no por nuestra parte, sino en general por las administraciones públicas, que todavía no han entendido que la transparencia, al margen de ser una obligación, también es una oportunidad de comunicación. Es decir, unos buenos portales de transparencia finalmente son suplen o acompañan a lo que hasta ahora era una buena comunicación pública, una buena comunicación corporativa. Es decir, que hasta ahora prácticamente han ido por caminos separados, paralelos pero no convergentes, lo que es la comunicación corporativa de ayuntamientos, cabildos y gobierno, y lo que son las URIB y los portales de transparencia, y quieran que no, en el futuro tendrán que converger si lo que quieren es realmente que ese inmenso esfuerzo que supone alimentar, crear los portales de transparencia sea, digamos, útil, y además sea una oportunidad de comunicar también, porque es cierto que la transparencia, cuando es buena, lo que hace es aportar aquella información, sobre todo cuando la piden, cuando es como respuesta a una demanda ciudadana, que no es cómodo para los poderes públicos dar, pero los portales de transparencia sí que son una oportunidad fundamentalmente para aportar información de todo tipo, la que no es cómoda, la que a veces no es positiva, pero también mucha información que, no siendo positiva, pues mejoraría el conocimiento público de lo que hace, ¿no? Todo esto, como decía, lo hemos hecho en el año 2016 con un pequeño equipo formado por Pedro Pacheco y José María Vázquez, que me acompaña. En el 2017, a partir de febrero, se completó la microplantilla, como digo, con un administrativo que se llama Ivana Sosa, al que me gustaría reconocer a todos su esfuerzo, y también, y este informe, de alguna manera que mejora sustancialmente, creo yo, al del año pasado, también ha sido importante para poder realizarlo ya en estos primeros meses de este año, el hecho de que hayamos podido contar con 3 becarios que me gustaría citar y reconocer aquí, aunque sean jóvenes, aunque estén aprendiendo con nosotros, que se llaman Brian Trujillo, Clara Rodríguez y Rocío Ramos, y en que han contribuido de alguna manera a que el órgano garante de transparencia de Canarias, a pesar de su pequeñez, digamos, no tenga, digamos, esté a la altura, en cualquier caso, de cualquier otro órgano garante de autonómico o de ámbito nacional, ¿no?
Respecto a, ya, por entrar fundamentalmente en algunas partes del informe, ustedes harán, sobre todo en el resumen ejecutivo y en las conclusiones, ustedes habrán visto que sustancialmente no han cambiado algunas cosas en cuanto a las recomendaciones de las que hacíamos el año pasado, fundamentalmente porque de alguna manera la ley de alguna forma sigue intocada en su desarrollo reglamentario. Casi todas nuestras recomendaciones tenían que ver con el desarrollo reglamentario. El año pasado en esta comisión hubo un cierto centramiento, hubo un cierto debate, una cierta focalización del debate en el tema del cambio de la ley, sobre todo en si era necesario cambiar la ley fundamentalmente para dar mayores capacidades sancionadoras a alguien, no necesariamente al comisionado, a lo mejor hasta dentro de las propias organizaciones, de ayuntamientos o del gobierno. Y ese debate que de alguna manera iniciamos o tuvo lugar aquí el año pasado, de alguna manera ha proseguido en toda España, porque en toda España no es un error solamente de la ley canaria. En toda España ninguna ley, menos incluso la estatal, porque la estatal ni siquiera contempla un régimen sancionador, pero el propio Consejo de Transparencia Estatal ha venido a refrendar también esa opinión. Necesitan de alguna manera algún instrumento coercitivo de más calado que los que existen actualmente para que la ley sea mejor, digamos, tenga mejores resultados en su aplicación. En cualquier caso, esto ocurra o no ocurra a lo largo de esta legislatura, porque los cambios legales son lentos, me gustaría de alguna manera dejarles aquí sobre la mesa, no sé cuánto tiempo tengo ya, dos ideas de cara a que para diríamos paliar esta falta, digamos, de capacidad de alguna manera de obligar a aquel que no cumple con la ley de transparencia a cumplir. El Parlamento, o mejor dicho, ustedes los parlamentarios pudieran coadyuvar con el comisionado de alguna forma a que las cosas fueran mejores. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a que nosotros más o menos en general estimamos que el 10% de las resoluciones del comisionado dejan de cumplirse, es decir, las oyen como si fuera a llover, ni tampoco las recurren, porque es cierto, en el Estado, en el Gobierno es mucho más serio en ese sentido, y cuando no cumple una resolución del Consejo Estatal de Transparencia, la recurren ante los tribunales. Nadie tiene la última palabra, los tribunales sí la tienen. Pero es que en Canarias solamente ha habido un recurso el año pasado, este año, no está en el informe apenas porque corresponde a este año, pero hay un 10% aproximadamente que las resoluciones del comisionado a quejas o a reclamaciones de los ciudadanos no se cumplen. Entonces, yo les venía, de alguna manera, a que analizáramos de cara incluso al Pleno la posibilidad de que esas, digamos, preguntas que no son respondidas a los ciudadanos y que tengan un cierto nivel de interés, a lo mejor si es una pregunta muy particular, pues no, pero si ustedes detectan o si detectamos que tiene un cierto interés general, que podamos trasladarlas a los grupos parlamentarios y aquel que quiera pueda asumirla como pregunta de grupo, y que eso de alguna manera creo que reforzaría, aun sin necesidad de cambiar la ley ni nada por el estilo, reforzaría, diríamos, la capacidad, diríamos, de que los ciudadanos se animaran a preguntar cosas porque, digamos, con el apoyo de los grupos parlamentarios seguramente sería mucho más factible la respuesta por parte, en unos casos por parte del gobierno, en los casos de los cabildos, pues digamos por parte de los portavoces de los grupos de los plenos. Creo que sería una vía, mientras no cambie la ley y mientras no se desarrolle el reglamento, para mejorar. Y por último, y esto lo comentaré quizá un poco después, yo he seguido todas las sesiones que ustedes hacen como consejo superior a mí que son, ¿no? Y bueno, y seguí con mucho interés fundamentalmente el desarrollo de la estrategia, digamos, de gobierno abierto, y uno en concreto, a instancias de la diputada Esther González, aquel que tenía que ver con las preguntas de los diputados. Me pareció muy interesante esas reflexiones que se hicieron, y creo que merecería la pena crear algún cierto grupo de trabajo
fundamentalmente porque este es un problema tampoco exclusivamente de Canarias, para que se racionalizara el sistema, porque 8.000 preguntas, el otro día al poco de ustedes hacer aquí la sesión, el propio presidente del Parlamento Europeo se quejaba de que le parecían muchas 6.000 de 600 diputados, entonces creo que sería interesante el reflexionar cómo eso se puede racionalizar de alguna manera y a la vez, digamos, que las respuestas que obtengan ustedes vengan más reconocimiento que el que pueden tener ahora de las respuestas que tienen, porque hasta ahora se publican 3 o 4 meses después, hay en el fondo del diario de sesiones sin mucha visibilidad, y creo que tendrían más visibilidad las respuestas en el propio portal de transparencia del Gobierno. Y perdone la extensión de mi intervención, pero no quería dejar de apuntar estas dos cuestiones finales, ¿no? Gracias, señor comisionado. Bueno, empezamos para que intervengan los grupos. Empieza por el Grupo Nueva Canaria, doña Esther González. Gracias, presidenta. Señor don Daniel Cerdán, buenos días, señoría. Yo, al margen del mea culpa que usted ha entornado al inicio de su comparecencia respecto a los problemas, carencias que tiene la institución del comisionado de la transparencia, imputables, como ha dicho usted, en algunos casos, a su persona en particular, y en otros a las carencias de medios personales y materiales que tiene. Yo, al contrario de eso, pues sí quería felicitar o iniciar mi intervención felicitando al equipo que conforma la institución del comisionado de la transparencia, pues por el informe que nos ha presentado, el de evolución del cumplimiento de la ley de transparencia en el año 2016, porque entiendo que, a diferencia del año pasado, del 2015, que era una incipiente aproximación al contenido definitivo de lo que iba a ser pues los futuros informes anuales de cumplimiento, del 2016, desde Nueva Canaria entendemos que es mucho más completo y añade además datos que a mi grupo nos parece pues muy importantes, como es por ejemplo el caso del índice de transparencia en Canarias, que permitirá en el momento que sea de aplicación efectiva, pues evaluar de forma objetiva la realidad de Canarias en materia de transparencia, ¿no? Es cierto que queda mucho por avanzar en el informe, pero además, tal como dice el informe, tampoco es menos cierto que no va a ser ni la transparencia y mucho menos este informe completo hasta que no se efectúe la plena aplicación de la ley por parte de todos los sujetos obligados. Y ahí es donde, muy a mi pesar, pues le digo que tengo pocas esperanzas de que esto ocurra, por lo menos a corto e incluso a medio plazo. Y yo le digo esto porque, como también manifestó usted en su intervención, no existe una cultura de transparencia en Canarias. Y a los hechos y a las conclusiones de su propio informe me remito, y no existe una cultura de transparencia en la ciudadanía. Pero lo que a mi juicio es peor, no existe una cultura de transparencia en los propios gobernantes. Usted dice en el informe que menos del 1% de los canarios, de los ciudadanos canarios, visita el portal de transparencia del Gobierno de Canarias, pero también dice que ni cuando este se creó en el 2014 ni más adelante el portal ha disfrutado de una mínima campaña de difusión. Y yo entiendo que a nadie se le escapa que sin una buena campaña de difusión es difícil dar a conocer el portal, y más difícil aún incentivar e incrementar su accesibilidad y su usabilidad. Y en este caso entiendo que no vale la tan cacareada justificación de los recortes presupuestarios derivados de la crisis, porque partida presupuestaria para este fin ha habido todos los años, y además en el 2017, y en eso Nueva Canarias coincide con usted, esperemos que el dinero que está presupuestado sea ejecutado, pero yo voy más allá, que sea ejecutado para el fin que fue previsto y no para otro. También comenta en el informe que le llama la atención que entre las 10 páginas más visitadas, ninguno lo sea de información económica financiera de la comunidad, y a mí me gustaría saber si de verdad a usted esto le llama la atención, porque desde luego a nosotros, a mi grupo y a mí en particular, no me la llama en absoluto, porque ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, la realidad es que la información presupuestaria que se publica solo es comprensible para una minoría de expertos. No en vano, ya le insisto, hemos dicho y reiterado que es imprescindible simplificarla y ponerla al alcance de la mayoría, de forma que la ciudadanía de verdad
si tiene interés, pueda saber lo que se invierte en educación, en sanidad, en servicios sociales, en carreteras, en personal, entre otros, y que no tenga que resolver un auténtico jeroglífico para averiguarlo. También hace mención en el informe, en el apartado referido a las resoluciones ejecutivas adoptadas por el Comisionado de la Transparencia, a la solicitud de información sobre evaluación de planes, programas, compromisos del acuerdo de gobernabilidad y del discurso de investidura del presidente del Gobierno de Canarias. Y yo a ese respecto me gustaría hacerle dos consideraciones. La primera, decir que coincido con usted en el planteamiento de que esta información no debería tenerse que solicitar, ya que la publicación completa de los planes y programas y su evaluación en el portal de transparencia es un acto al que obliga la ley. Pero yo voy más allá, o entiendo que el tema va más allá, ya que para poder evaluar cualquier plan o cualquier programa, cualquier política, con lo primero que hay que contar es con un sistema de evaluación en el que se establezcan objetivos definidos e indicadores que permitan determinar el grado de consecución y la eficacia de dichas políticas, así como determinar la adecuada presupuestación y el control del gasto. Y este sistema de evaluación al día de hoy no existe, y ya la Audiencia de Cuentas se ha encargado año tras año en los informes de la Cuenta General de manifestarlo, de concluirlo y además recomendar que se lleve a cabo este sistema de control. Y también le digo, año tras año el Gobierno de Canarias ha hecho caso omiso a estas recomendaciones de la audiencia, y eso, insisto, a pesar de que en la Comisión de Hacienda, además no hace demasiados meses, la consejera de Hacienda dijo que el informe, o sea, que las recomendaciones hechas en el informe de la Audiencia de Cuentas no caen en saco roto, lo cual parece paradójico, puesto que esto en particular no existe, y además las recomendaciones, o sea, el número de recomendaciones que se están incumpliendo cada año es mayor. Y con respecto al segundo punto, a la segunda consideración que quería hacerle, es que, y en eso ya no coincido tanto con ustedes en la parte por la que justifica la desestimación, y me refiero al que no había transcurrido, una de las partes que alega, todavía un año desde la presentación del programa de gobierno. Y yo entiendo que no es necesario que pase un año desde que se presentó el programa de gobierno, porque aunque desconozco realmente cuál es la fecha de presentación de esa reclamación, lo que sí me consta es que ya había presentado un proyecto de presupuesto, es más, aprobado una ley general de presupuesto de Canarias para el 2016, y dado que los presupuestos son el fiel reflejo de las políticas de los gobiernos, ya en el momento de la presentación del proyecto, ni siquiera aprobada la ley, en la presentación del proyecto de ley por el gobierno ya se estaban incumpliendo los compromisos del acuerdo de gobernabilidad, por lo menos en materia de juventud, de política cultural, en materia de transporte público, de política de vivienda, yo por ponerle ejemplo. Por último, respecto a la escasa cultura de transparencia del gobierno, yo voy a referirme a ese hecho que también usted ha hecho mención, ampliamente conocido y padecido por todos los diputados que componemos esta Cámara, y me refiero al permanente y reiterado incumplimiento por parte del Gobierno de su obligación legal de suministrar información y documentación solicitadas por los diputados, y que además nos obstaculiza y en muchos casos nos impide que podamos cumplir con nuestra obligación de control de las actuaciones del Gobierno. Y como yo he dicho, y creo que hemos dicho muchos en innumerables ocasiones, somos los diputados, los representantes de la soberanía popular, con lo que negarnos la información a nosotras es sinónimo de negárselas a todos y cada uno de los canarios y canarios. Usted plantea ahora en la última parte de su intervención la posibilidad de que esas reclamaciones que no sean cumplidas y que no se pues las adoptemos como propias los grupos parlamentarios. A mí me parece perfecto, pero también le digo que visto lo visto, pues tampoco creo que vaya a tener mucha solución. Y además, tras muchísimas preguntas orales en pleno realizadas por la mayoría de los grupos políticos a los miembros del Gobierno para que nos aclaren el porqué del reiterado incumplimiento a los requerimientos de información y documentación que los miembros del Parlamento hacemos, a lo único que se han limitado es a pedir disculpas, pero además yo entiendo que disculpas que no son sentidas, porque yo entiendo que alguien que pide disculpas como mínimo lo que tiene es propósito de enmienda, y en el caso por lo menos de mi grupo político ese propósito de enmienda no ha existido, y yo le voy a poner un ejemplo. En el mes de septiembre del 2016, en particular, esta diputada solicitó al Gobierno la documentación referida a la contratación de los servicios de seguimiento de medios de comunicación y apoyo a los gabinetes de comunicación de todas las consejerías, organismos autónomos, entidades empresariales y empresas públicas del Gobierno de Canarias. Como no me contestaban, pues el 16 de enero presentamos una pregunta oral en el Pleno para que nos aclararan el porqué de esta situación, y además
se debatió el 4 de abril de 2017. El consejero de la Presidencia contestó en ese pleno, y le voy a citar literalmente, yo le sugiero, si usted lo tiene a bien, que podamos hablar y me diga exactamente qué información es la que se la ha dejado de dar y que a usted le consta que la comunidad autónoma la tiene, porque eso sí es verdad que no lo permitiríamos. Pues hablamos, le enseñé el listado de todo lo que nos habían presentado, le dije que además se lo había entregado ya hace un tiempo al viceconsejero de Relaciones con el Parlamento, actual consejero de Turismo, e insisto, al día de hoy, 5 meses más tarde de ese mes de abril, seguimos sin tener la información. O sea, resumiendo, 1 año hace que pedimos esa documentación y 1 año más tarde seguimos sin tenerla. Insisto, yo me adhiero a su planteamiento, pero visto lo visto, tampoco tengo muy claro que sirva para mucho. Para concluir, decir que yo entiendo que la realidad es que al final el Gobierno de Canarias y todos los demás instituciones, cabildos, ayuntamientos, pues se llenan la boca hablando de transparencia, porque es lo que toca, porque es lo que está de moda, y porque además cree que si hablan de transparencia alejan toda sospecha de corrupción, que también está de moda. Pero la realidad es que la Ley de Canarias de Transparencia, la ley aprobada por este Parlamento, pero a propuesta del Gobierno de Canarias, no olvidar que fue un proyecto de ley, se ideó exclusivamente para cubrir el expediente, para quedar bien, pero sin intención de cumplirla, y yo a los hechos me remito. No la ha cumplido ninguna institución, ni los cabildos, ni los ayuntamientos, ni el Gobierno de Canarias, ni las universidades, pero a los 3 últimos les vino impuesta. Sin embargo, el Gobierno de Canarias tramitó esa iniciativa, o sea, fue iniciativa propia, y con ello lo que quiero decir es que las condiciones para el cumplimiento de la norma venían definidas en la propuesta, y 2 años y pico más tarde siguen sin cumplirla, y no pasa nada, porque propuesta la ley está propuesta la trampa, y tal como concluye usted en el informe, la ley contempla un régimen disciplinario difícil, por no decir imposible, de llevar a la práctica, y además no regula la ejecutividad de las resoluciones y cómo enfrentarse a los incumplimientos de la misma, lo que convierte al comisionado de transparencia en un órgano poco eficiente y a la vez provoca una desvalorización de la ley por falta de consecuencias a su incumplimiento. Con lo cual yo me reitero en lo que le dije al principio de mi intervención, muy pocas esperanzas de que a corto plazo y a medio plazo la transparencia en el gobierno mejore, y al último ejemplo lo tenemos en el tema de las microalgas, por ejemplo, donde ha habido una absoluta opacidad hasta el momento. Muchas gracias. Gracias, doña Esther. Ahora por el grupo Podemos interviene doña Conchi Monzón. Sí, buenos días a todos y a todas. Me uno a las felicitaciones a todo el equipo y a los becarios que también han participado en la elaboración no solo de este informe, sino el trabajo que se ha hecho durante todo este tiempo sobre el comisionado de transparencia. Este es el segundo informe, como usted bien dice, más documentado, con muchos más datos, mucho más trabajado, evidentemente, que el del año anterior, con poca experiencia previa y además, como usted nos indica, de una ley que se está consolidando, que en este caso es poco conocida, según sus propias palabras, y nosotros añadiríamos, y muy poco cumplida, como que ya se ha añadido. Usted habla de que este documento legal no está aún consolidado, como decía, pero la realidad es que la transparencia es mucho más que cumplir una ley. Usted lo comentaba antes, es una forma de gobierno, es una forma de hacer política. Y si nuestros gobernantes, si los políticos que tienen esa responsabilidad de gestión no son capaces de entender lo que significa el concepto de transparencia dentro de su gestión, difícilmente una ley va a paliar lo que no están convencidos de propia mano. También la transparencia lo que va a incidir es que haya más participación ciudadana en las políticas, algo que es una demanda real de los buenos gobiernos y de los gobiernos modernos y democráticos, que entendemos que es a donde debemos ir, a esa mayor participación. Y es imprescindible que haya transparencia para que haya participación ciudadana. Lo que no se ve, lo que no se conoce, no existe. Eso lo hemos explicado, esta frase la hemos repetido muchas veces en nuestras intervenciones cuando hablamos de transparencia, y es así. No puede haber participación si no se conoce qué es lo que se está gestionando en el gobierno o en cualquier institución. Por tanto, también la transparencia exige una dación de cuentas de los actos y de las acciones que hacen nuestros gobernantes, y no todos los políticos están dispuestos tampoco a realizar estas daciones de cuentas. Usted habla de ajustes en la ley. Ya ha comentado que el año pasado, es verdad que en el informe casi siempre, mucha parte de las intervenciones nos concentramos en que esos ajustes, en lo que usted comenta, ajustes de la ley o modificaciones reales que deberían haber en la ley porque es mejorable y porque entendemos que, como decíamos, la ley no solamente es hacerla cumplir, tiene que haber un compromiso real de lo que es la transparencia de nuestros gobernantes, pero evidentemente la ley es una herramienta
Y por tanto, cuanto mejor sea esta ley y los reglamentos que tengan que desarrollarla, evidentemente mejor será la transparencia para aquellos que no están convencidos, pues obligarles a que empiecen a estarlo, ¿no? Habla sobre todo de la publicidad activa, ¿no? Dentro de las dos formas de transparencia, la publicidad y la solicitud de información. Esta publicidad activa es la que habla que la ley no tiene plazos de publicación, ni actualización, ni requisitos de calidad de la misma. Yo creo que ha dado a lectar en dos aspectos fundamentales. No es solamente tener portales de transparencia donde se publicite lo que se quiera, cómo se quiera y cuando se quiera, sino que efectivamente tenga una calidad y además esté actualizada, esa información sea veraz y sea fiable, porque si no lo que generamos es una desconfianza en la ciudadanía sobre la información que se plasma. Esto es, yo comentaba el año pasado, la transparencia que hacen muchas asociaciones que se dedican y organismos que se dedican a la transparencia, que se hablan de esa transparencia en el momento de que con que yo creo un portal de transparencia ya estoy cumpliendo la ley y ya está. Eso es lo único que se me exige, ¿no? Este grupo parlamentario ha indicado en muchas ocasiones esa desinformación a la ciudadanía a través de las páginas web que no se actualizan, que no brindan esa información veraz, que es dañino, incluso es más dañino poner una mala información, una información que no es veraz, a no ponerla. Los efectos negativos hacia la población o hacia la ciudadanía son mucho mayores, es una irresponsabilidad por parte de los responsables de esas páginas web. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, yo quiero poner un ejemplo reciente en la Comisión de Industria, Energía y Comercio, donde la información sobre el autoconsumo estaba desfasada, era una normativa que no es la actualizar y, por tanto, eso es desinformar al ciudadano y evitar que puedan hacer instalaciones de autoconsumo, por ejemplo, ¿no? Los incumplimientos sobre la publicidad activa, además, de los contratos menores, algo que usted incide además en su informe, demandados por ellos son continuamente incumplidos por parte de las administraciones. También queremos poner un ejemplo, en este caso del Cabildo del Hierro, el más incumplidor de todos los cabildos insulares, y que en este caso este ejemplo lo ponemos porque precisamente es una solicitud de información de un consejero de Podemos en la institución en la que se les fue desestimada esa información que, repito, tienen la obligación por ley de que sea publicidad activa, y en este caso es una solicitud de información por no cumplir lo que dice la ley, y su informe, su resolución, que aquí está, estamos pendientes de que se cumplan esos 15 días hábiles que tiene el Cabildo para responder. Esperemos, estamos ya a punto de que finalicen esos días, esperemos que respondan. Nosotros tomamos el guante, igual que decía la compañera, sobre la solicitud de información, pero como ya ve, no es una cuestión no solamente de la ciudadanía, sino incluso de responsables en corporaciones, incluso aquí en el Parlamento se ha comentado que además tenemos un reglamento que sí pone plazos concretos, mucho, en este caso específicos de esta institución, como digo, y que también se incumplen sistemáticamente. Por tanto, es verdad que lo que hacemos es visualizarlo y eso es lo que tenemos que hacer, visualizar, y la única herramienta, porque ya sabemos el régimen disciplinario, usted también lo ha comentado, el incumplimiento por parte de las administraciones reiteradamente, y al final lo que hay que visualizar, pues por lo menos para que se sonrojen los responsables de la transparencia y al final empiecen a cumplir. También habla de las subvenciones, lo difícil que es de tener en cuenta quiénes son los beneficiarios, conocer a los beneficiarios, conocer también a los adjudicatarios de los contratos de dinero público, y que evidentemente tiene que haber mucha más coordinación entre todas las administraciones y utilización de las plataformas generales que existen que puedan centralizar esta información. También aquella información que es más demandada, una reflexión que hace, creemos que es muy importante. La información que es más demandada debe convertirse en publicidad activa. Estamos totalmente de acuerdo con usted. Es más, creemos que cuando se solicita información, los mecanismos que deben ponerse en marcha para devolver, para contestar, responder a esa solicitud de información, muchas veces requieren mayores esfuerzos, mayores medios, tanto humanos como técnicos, para explicarnos, para poder responderlo. Mientras que la publicidad activa, en el momento en que se instaura en las instituciones, creemos que al final requiere de menos medios y además hacerlas en el momento, creemos que es una buena acción, a la larga requiere al final de menos medios, y por tanto eso es hacer una buena gestión dentro del gobierno de transparencia y es aplicar, estoy convencida que las instituciones lo saben, lo que tienen que hacer es aplicar el conocimiento que tienen, ¿no? También compartimos su reflexión sobre el hecho de que en las licitaciones públicas sea obligatorio el establecimiento de plazos máximos para el envío de información, que no dependan de los pliegos los que se recoja o no, y la aplicación de sanciones en este caso por incumplimientos. Al final esta ley no se cumple porque no pasa nada si se incumple. Además de su observación sobre la no dependencia de un requerimiento, ¿no? Todo esto es para no crear desigualdades en el hecho de que la información llegue a todos y a todas, a ese derecho fundamental. Nos habla de un régimen disciplinario que no se puede llevar a la práctica, sanciones muy leves y dificultades en concretar el límite también de las obligaciones de los responsables de la transparencia y de los órganos de decisión de las publicaciones dentro de las propias instituciones. Es decir, esas, ya no lo digo en organismos o entidades privadas, donde apenas se contempla esa responsabilidad respecto al régimen de exigencia de los cumplimientos.
En sus conclusiones, además, indica la dificultad de tener datos fidedignos sobre las peticiones de información debido a las estructuras de muchas instituciones en las que, bueno, esa solicitud de información no se recogen como transparencia, sino que cada estructura dentro de una institución pues no se coordina con respecto a las solicitudes de información. También compartimos la advertencia que hace acerca de la introducción de la transparencia en los quehaceres cotidianos de todas las instituciones dentro de los procedimientos, concretando los órganos competentes y una mayor y mejor organización de los medios personales, materiales y técnicos. Las recomendaciones sobre la reglamentación que tienen en la página 36 del punto 7 las compartimos, no las voy a reiterar, están en el informe. Y a su vez también se refiere a los medios que tienen su unidad, cosa que ya se ha reiterado y bueno, como en todas las administraciones, los recortes de las plantillas han mermado la capacidad de todas las instituciones, de muchas unidades, con mayor incidencia a veces en áreas de gran sensibilidad, de ahí la necesidad de acabar con las tasas de reposición, que en este caso no dependen de la comunidad autónoma, que no tienen en cuenta, entre otras cosas, cada una de las situaciones reales de las instituciones públicas y de las necesidades. Reflexiona y pone ejemplo de la mediación, que nos parece también muy interesante como forma de resolución de las reclamaciones a los incumplimientos. Esas resoluciones que al final quedan sin contestación. Apoyamos que se pueda hacer esta herramienta, creemos que es una herramienta muy importante para imponer, para desarrollar, para convencer en esta cultura de transparencia e implementar esos hábitos en todo, en el quehacer día a día de todas las instituciones públicas. Una de las demandas más claras, y esto incidimos con lo que hemos comentado muchas veces en otros informes de transparencia, es la no exigencia de identificación por parte del solicitante, que usted también recoge en su informe, conforme al convenio número 205 del Consejo de Europa, que ya contamos, como digo, en el informe anterior. El Consejo del Poder Judicial es claro sobre el derecho fundamental a la información, que debe residir e incidir en la que la información sea accesible y no de quienes pueden acceder a ella. Por otro lado, la falta de resoluciones al acceso a la información o transparencia continúa sin estar resuelta, por lo que se hace que el acceso no sea efectivo y que los órganos responsables sean ineficientes, abocando a un contencioso administrativo que usted comentaba y también reflexionaba ahora mismo en su intervención sobre, además, la capacidad que pueda tener la ciudadanía a acceder a esos contenciosos cuando no es resuelta su solicitud de información. Esto tiene que ver con el silencio. El silencio no puede ser negativo en una ley de información, tiene que ser muy excepcional. El derecho a la información, como digo, decimos, es un derecho fundamental. La costumbre de no resolver expresamente, como tendría que hacer la Administración, es un hecho que cada vez asume más la Administración, no solamente en un procedimiento, sino en muchísimos procedimientos, y esto tenemos que erradicarlo de un buen gobierno. Desde el Grupo Parlamentario de Podemos creemos firmemente que el principio de transparencia es un eje fundamental en la relación con los ciudadanos, con las distintas administraciones públicas, y que tiene que haber una verdadera transparencia, como decía, relacionada con la participación real de la ciudadanía y una colaboración ciudadana en todos los aspectos. Lamentablemente, la transparencia para los partidos que están en el poder es solo declarativa, pero no activa, no es real. Y la información, como hemos dicho muchas veces, debe ser de todos y de todas. Dentro de la primera administración no hay cultura colaborativa. La coordinación dentro de una misma institución, sobre todo instituciones grandes, es complicada. Ya no le digo la interadministrativa entre administraciones, y es totalmente escasa e insuficiente, con lo cual dificulta la transparencia. Es verdad que hay falta de medios, como decíamos, estas políticas autoricidas han abordado a todo, pero si no se defienden los servicios públicos y se salvaguarda su neutralidad, se dificulta la transparencia. Y mucho ojo, porque aquellos servicios externalizados, esa práctica que últimamente vemos demasiado extendida en los gobiernos, son peligrosas porque son los órganos menos transparentes y porque estas empresas instrumentales ni tienen la obligación ni sienten la necesidad de cumplir en materia de transparencia. La soberanía de los datos, decíamos, debería recaer en la ciudadanía, de tal modo que nuestros servicios públicos actúen como una especie de fábrica de igualdad, equidad y transparencia, pero que este ideal se materialice realmente en voluntad política. La opacidad que reina muchas veces en muchos gobiernos, la falta de interés en nuestras administraciones y en las empresas financiadas con fondos públicos ante sus requerimientos, como decía, es bastante peligrosa. Conocer exactamente cómo se gastan nuestros impuestos, cómo se deciden las cuestiones que nos conciernen o quiénes son los responsables de la toma de decisiones, hará que seamos más críticos, más exigentes y, sobre todo, abrirá vías de participación en las decisiones públicas, algo que la ciudadanía lleva años exigiendo. La democracia y el oscurantismo son incompatibles. El secretismo de la verdad no tiene hueco en un gobierno democrático, donde la opinión pública, la sociedad civil, tiene el derecho de informarse con datos solventes sobre el trabajo político para tomar realmente decisiones en consecuencia. El que nuestros ciudadanos puedan fiscalizar la actividad pública traerá como consecuencia grandes ventajas, creemos. Permitirá la regeneración democrática y contribuirá al buen hacer de nuestras instituciones, consiguiendo un estado de confianza, en demasiadas ocasiones perdida, que es muy importante para el progreso y la convivencia de todos.
son, como decía, principios fundamentales. El hecho de que esa información sea veraz, que haya en un ambiente público, esa transparencia es imprescindible. Aquí se hablaba de un ejemplo claro en este último mes de agosto, es el de las cianobacterias, conocido también con las microalgas. Hemos visto como esta capacidad de este gobierno, esa mala gestión sobre esto da lo que el valor democrático y el valor de transparencia da este gobierno a la información que transmite al respecto. Aquí se ha generado una gran alarma social y una preocupación que mientras el gobierno ha echado balones fuera, incluso otras instituciones, incluso a los medios de comunicación, la realidad es que la ciudadanía ha obtenido la información mayormente por la prensa y por las redes sociales que por su gobierno, que es quien tiene que velar por dar esa información veraz y tranquilizar a la población, o si no, tiene que tranquilizarla porque realmente hay un peligro, actuar en las medidas consecuentes para ello. Por tanto, esa obligación de informar verazmente es indispensable para un gobierno democrático y moderno. Sin embargo, esto Doña no... Conchi, si podéis finalizar. Ya voy finalizando, muchas gracias. Termino con un párrafo nada más. Pensamos y esperamos que el trabajo del comisionado además sirva para lo que se creó, generar un compromiso entre nuestros gestores públicos y la ciudadanía para avanzar juntos, en un proceso que nos debe llevar a construir una administración pública más transparente, eficiente y responsable, que vele por los intereses de las personas y no por su utilización para intereses propios o para la ocultación de nuestros gestores. Y termino simplemente con algo que usted comentaba sobre la implicación que tiene que tener la ciudadanía. La transparencia sirve al ámbito público para ganar en eficiencia y legitimidad, pero para ello es indispensable la acción de la gente. Y creo que las mejoras que necesita con urgencia nuestra democracia dependen inevitablemente del aumento de la participación de nuestra ciudadanía. Muchísimas gracias. Gracias, doña Concha. A continuación, por el Grupo Popular, interviene Luz Reverón, castellano. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días de nuevo. Buenas tardes, señor comisionado. Lo primero, sí me quiero unir a las felicitaciones que han hecho las personas que me han precedido en la palabra, pues por el magnífico trabajo que ha hecho su equipo, su pequeño equipo y usted mismo. La verdad que me llama la atención que estemos aquí hablando del segundo informe de transparencia cuando estamos hablando de todo menos de transparencia. Y es verdad que yo voy a reiterar exactamente lo que han dicho las personas que me han precedido en la palabra. Aquí ha habido de todo menos transparencia. Por eso sí me gustaría leer lo que dice la exposición de motivos de la ley, porque parece que tenemos aprobada una ley y la ley no se aplica. A mí me parece gravísimo que en un Estado de Derecho se diga que tenemos una ley y que la ley no se aplica. Realmente eso, para un Estado de Derecho, es muy grave. Y la propia exposición de motivos decía lo siguiente: la sociedad canaria aspira a contar con instituciones públicas más accesibles y transparentes, más cercanas y capaces de generar sinergias que produzcan beneficio social y económico por el flujo informativo multidireccional. La pérdida de confianza de la ciudadanía en la gestión pública ha ido un aumento en las últimas décadas, muchas veces nutrida por el desconocimiento del objetivo y acciones ejecutadas por parte de las instituciones públicas. Continúa diciendo la exposición de motivos que en este sentido la transparencia se revela como uno de los valores esenciales para que las instituciones y administraciones sean consideradas como propias, cercanas y abiertas a las expectativas, necesidades y percepciones de la ciudadanía. Asimismo, la transparencia constituye una eficaz salvaguarda frente a la mala administración, en la medida en que posibilita a la ciudadanía conocer mejor y vigilar el ejercicio de las potestades, la prestación de los servicios y el empleo de los recursos públicos que se obtienen por la contribución de la misma al sostenimiento del gasto público. Y precisamente por ello la transparencia en la gestión de los asuntos públicos se ha revelado como un instrumento vital para lograr que la actuación de los poderes públicos sea más eficaz y eficiente. Consecuentemente, aumentar la transparencia de la actividad pública se vislumbra como el camino para iniciar la reconciliación entre las instituciones y gestores públicos con el conjunto de la sociedad. Más que hablar de aumentar, yo diría volver a iniciar una transparencia, porque realmente no hay transparencia. Desde mi grupo parlamentario consideramos que esta es una de las leyes más importantes para el funcionamiento de los poderes públicos. Esta es una ley para la calidad democrática. Es una ley llamada a transformar muchas cosas: la manera de concebir el poder, el ejercicio de la función pública, el ejercicio de la actividad política, la gestión de los dineros públicos y también la manera de concebir el lugar del ciudadano en un Estado democrático. Es una ley que además es una respuesta global a un sistema democrático en un momento en el que la regeneración política se hacía especialmente necesaria. A lo largo de mi trayectoria política he escuchado muchas veces que los problemas de democracia se solucionan con más democracia y que los problemas de libertad se solucionan con más libertad. Por tanto, da la sensación que los problemas de transparencia se deberían resolver con más transparencia, y para eso se aprobó una ley de transparencia. Tenemos una ley de transparencia a nivel estatal y una ley de transparencia a nivel autonómico. Y da la sensación de que esta ley, pues al no aplicarse, no tenemos transparencia.
Sin embargo, y como acabo de comentarle, una vez leído su informe, queda mucho por hacer. El objetivo de que la norma, para que los ciudadanos sepan qué se hace con su dinero, qué se hace con su poder, qué se hace, cómo se hace, quién lo hace y cuáles son las consecuencias, dista mucho de que hoy en día sea una realidad. La presentación del informe distingue entre lo que es publicidad activa y el derecho de acceso a las administraciones públicas. Y está claro que después de su lectura, lo que cabe decir es que hay un incumplimiento flagrante por parte de la comunidad autónoma. Sobre todo me llama la atención cuando usted dice que el Servicio Canario de Salud no tiene portal de transparencia ni informa sobre sus obligaciones de publicidad activa en su web y ha mantenido un largo oscurantismo respecto a datos de alto interés para la opinión pública como son las listas de espera. Esto simplemente es gravísimo. Asimismo, se evidencia por parte del comisionado la necesidad de contar con un mejor sistema de registro, toda vez que los datos entre la información remitida por el Gobierno de Canarias y los cabildos y la que le consta al comisionado, pues dista mucho de la real. Parece que o hay un problema a la hora de mandar la información o alguien miente. Pero lo que está claro es que no se está hablando de la veracidad de la transparencia. Señor Cerdán, por lo expuesto en su informe, usted está claro que no ha podido hacer un control específico, pero los ciudadanos y los miembros de esta Cámara tampoco hemos podido efectuar este control. Así lo comentaba nuestra compañera por parte de Nueva Canaria. Esa es la manera de entender de transparencia que tiene el Gobierno de Canarias, o al menos, no quiero meter a todo el Gobierno de Canarias, pero sí a algunos miembros del Gobierno de Canarias. Y como ejemplo, pues vuelvo a reiterar lo que han dicho las anteriores personas que me han precedido en la palabra. Este año, este verano, con el tema de las microalgas, pues ha sido una respuesta de qué entiende el Gobierno de Canarias por transparencia. Pero fíjese, todo esto da la sensación de que parece ser la normalidad política. Y el Partido Popular siempre creyó en la transparencia. Y por eso el Partido Popular apoyó esta ley de transparencia y por eso el Partido Popular aprobó y apoyó la ley de transparencia a nivel estatal. Sin embargo, lo que hace el Gobierno de Canarias, o vuelvo a repetir algunas de las consejerías del Gobierno de Canarias, no es más que una forma de entender la transparencia que para nada casa con lo que entiende el Partido Popular, que siempre defendió que cualquier norma que supusiera un avance en el camino de la transparencia y al acceso a la información pública, bienvenida sea y que teníamos que aplicarlas todos. Señoría, la transparencia representa una nueva forma de gobernar con obligaciones tasadas que son exigibles a todos sin excepción y sin distinción, pero eso parece que no se aplica o no se entiende o no se quiere entender por parte del Gobierno de Canarias. La transparencia aporta salud e higiene a nuestro sistema democrático, pero la verdad es que la transparencia exige fundamentalmente una voluntad y una actitud nueva y alerta de la gestión de los servicios públicos. Ese es el verdadero desafío de la transparencia, pero algunos parece que no han querido entender nada. Señor Cerdán, queremos reiterarle nuevamente los argumentos que expusimos desde el grupo parlamentario cuando usted manifestaba la necesidad de una modificación legislativa o el desarrollo reglamentario. Creemos que no se puede correr con una nueva ley porque evidentemente estamos hablando de una ley que no tiene prácticamente ni 2 años y nos parece poco prudente, aunque también somos conscientes de que efectivamente la ley tenemos que ajustarla a la realidad y está claro que la ley no va de la mano de la realidad. Es necesario probablemente ajustar los desfases que tiene esta ley y sobre todo, como usted ya ha apuntado, en relación con el régimen sancionador, porque de nada vale tener un régimen sancionador si no se puede aplicar. Por tanto, quedaría todo en papel mojado. Lo que sí le interesamos y sí le pedimos es que de cara al futuro lo que se necesita es mucha pedagogía en todos y cada uno de los sujetos obligados, en especial al formular las recomendaciones precisas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley relativas al derecho de acceso y a la transparencia. No podemos ser testigos de incumplimientos que se despachan ante los medios de comunicación y que afean a lo que solicitamos las peticiones de información continuamente en esta sede parlamentaria. Por tanto, sí, me gustaría decirle, si nos están escuchando a todos los órganos competentes y que son obligados, que se pongan las pilas, como usted ha dicho, porque es necesario que se aplique la ley. O sea, no nos podemos levantar de esta comisión y dejar en una nebulosa, tenemos una ley y la ley no se aplica, porque eso en un sistema democrático, como acabo de decir, es muy grave. En definitiva, señor Cerdán, podemos decir que estamos en el camino, pero queda mucho recorrido. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación, por el Grupo Socialista, doña Carmen Ventura Rodríguez. Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes. Señor comisionado, buenas tardes. Unirnos también a esas felicitaciones por este informe y agradecerle el trabajo realizado, de forma que este año tenemos un segundo informe del comisionado de transparencia y más amplio, mejor, más completo,
con relación o con respecto al del año anterior. Yo, por seguir un poco el guión de su propia exposición, desde luego que con respecto al examen, o dividiendo en dos partes, por un lado el examen a las instituciones y el examen al funcionamiento del propio comisionado, mostrar nuestro acuerdo con ese planteamiento que hace de la necesidad de mayor presencia en las islas periféricas o menores, como mal llamadas menores o islas periféricas. Igual por también conocer de primera mano lo que es vivir y trabajar en una de las islas con menor población y con más dificultad, efectivamente. Y estamos de acuerdo en ese planteamiento que usted hace. De hecho, una curiosidad, y sí que me gustaría también, y alguien ya lo ha comentado, cómo puede haber una diferencia en los datos que usted, desde el comisionado, se manejan en cuanto a la falta de respuesta a los ciudadanos, por parte de las instituciones, en el caso, por ejemplo, del Cabildo de La Gomera, que en el informe aparece como que, según su información, hay 16 faltas de respuesta a los ciudadanos. En cambio, en la pregunta, cuando se le hace directamente a la institución, al Cabildo, pues no hay faltas de respuesta. Ahí hay algo que no cuadra. Estamos de acuerdo también con la falta de medios humanos y materiales en el propio comisionado, que limita efectivamente el trabajo. Probablemente con un mayor equipo, pues contaríamos con un informe bastante más amplio. Pero la propuesta, o creemos que también se hace necesario, ese mismo planteamiento en todas las administraciones, porque desde luego que también los cabildos, también los ayuntamientos, pues y el propio gobierno, digamos que no sirva de excusa o de razón, que es una razón, el no tener medios materiales humanos para dedicarlos a la transparencia, hacer ese trabajo que debe ser formar parte de la gestión de la administración y no una cuestión de complementaria. Por tanto, habrá que plantearse con los ayuntamientos, con los cabildos, las partidas presupuestarias que se destinan o que se pueden destinar a esta actividad. Desde luego que es importantísimo que ese acceso a la información pública y la puesta en marcha de la sede electrónica por parte del comisionado pues se realice cuanto antes y facilite o tenga todas las herramientas necesarias para cumplir con lo que se espera del propio comisionado. Hablaba usted de un cambio de cultura que es necesaria para que los ciudadanos se impliquen y realmente se cumpla la ley de transparencia. Solo han visitado el portal del gobierno 20.000 o solo hay 20.000 visitas a ese portal. Pero nos preguntamos si no será porque los ciudadanos no ven útil ese portal. ¿Para qué lo van a consultar si no les da respuesta? Si no van a tener la información que buscan, entonces, ¿qué es antes y qué es después? El interés de los ciudadanos, desde luego que estamos de acuerdo con que hay que hacer una importante campaña de comunicación para que los ciudadanos se conciencien o eso ayude a que sepan que hay una herramienta y que la transparencia es una obligación por parte de la administración, no es un plus, no es bueno, pues sí, lo hacemos y nosotros somos mejores. No, la ley te obliga a hacerlo, por tanto, está ahí, el ciudadano sabe y tiene derecho a consultarlo y a exigirlo. Igual sucede con respecto a los medios de comunicación, y es otra de las cuestiones que en su informe me llama la atención cuando habla de que quizás los medios de comunicación no recurren a los portales de transparencia o a la información que puede dar la propia administración para hacer su propia comunicación. Pero también pregunto cómo lo van a hacer. Sí, ya lo hemos dicho todos los anteriores intervinientes, el ejemplo más claro lo hemos tenido, no lo voy a repetir, en este verano, en el asunto de las microalgas, algo que probablemente podía ser muy sencillo, muy claro. Los medios de comunicación han tenido que preguntar, han tenido que investigar, probablemente al margen de los portales de la propia administración, con el riesgo de que en algunos casos, pues no den una información acertada o no sea la que realmente es, pero no hay respuesta en los portales de la administración. Por tanto, en ese sentido entendemos que habrá que hacer un trabajo con
quienes consultan, sea ciudadanos, sean otras instituciones o sea los medios de comunicación, si van a una fuente, entendemos que debe ser veraz, que debe ser clara, que debe ser transparente. Ya también lo decían algún diputado en la anterior intervenciones ahora mismo. A veces es mejor que no esté la información a que esté una información equivocada. Y eso además genera una alarma, un desconcierto, una incertidumbre que aleja al ciudadano de la administración, de los gobiernos a todos los niveles, tanto regional, insular como local. Y por otra parte, en cuanto al examen de las instituciones, el propio informe establece que en este caso todavía no entramos a analizar los organismos dependientes de las administraciones, nos centramos gobierno, cabildos, ayuntamientos, y que cuando entremos a analizarlos se va a restar, se va a bajar la nota, por decirlo de alguna forma, ese 7,9 que tiene, por ejemplo, el gobierno de Canarias, que está en la media del país. Miedo da, ¿no? Miedo da escuchar esa afirmación, porque esos organismos tendrán que hacer su trabajo de forma eficiente y además rápida y urgente, porque para el próximo año entendemos que la intención del comisionado es incluir la evaluación de estos organismos autónomos en este informe. Esperemos que aún tienen algo de plazo, se pongan las pilas y efectivamente cumplan con la ley. ¿Qué pasa con las preguntas que no se responden al comisionado? Ya también se ha dicho, traerlas al Parlamento no sé si será la solución, porque aquí hemos estado también planteando o reiterándole al Gobierno que responda a los diputados. Alguna cosa que se me quedaba interesante, llama la atención que no aparezca o todavía no se entre en la publicación de las bases de datos de las ayudas y subvenciones, o que no funciona correctamente, así lo expresa el informe. Entendemos que esta es una cuestión importante porque hablamos de fondos públicos y también, bueno, pues nos llama la atención que no se visite la información económica, financiera, ni la de los contratos públicos. Digamos que esos aspectos son los que más incertidumbre generan y los ciudadanos pues se distancian, desconfían del uso de los fondos públicos por parte de los gobiernos. Por tanto, habrá que averiguar cuál es la razón para que esto sea así y probablemente, como ya también se ha dicho, la dificultad a la hora de entender esos datos, la falta de claridad de la propia información. No todo el mundo tiene los conocimientos de expertos para descifrar los datos de los informes económicos. Desde el Partido Socialista, desde luego que creemos y hemos creído y donde hemos trabajado o estamos trabajando, creemos en la transparencia, con todas las dificultades que supone. Y a pesar de todo lo que vemos que todavía queda por hacer, entendemos que se puede conseguir y animamos al comisionado y desde luego que estaremos al lado de todos los gobiernos, regional, autonómico, insulares o locales, para que esto sea una prioridad. Entendemos que la transparencia es la que va a dar confianza a los ciudadanos, va a permitir esa participación y esa implicación y va a convertir a cualquier gobierno en un buen gobierno, lejos de la teoría y aplicándolo a la práctica. Nos preocupa muchísimo los aspectos de la falta de publicidad o la falta de transparencia con respecto a las listas de espera en sanidad, la opacidad de esa información. Desde luego, en la parte que el Partido Socialista pudo gobernar en el área de sanidad, intentó y planteó siempre llegar a la mayor transparencia posible dentro de las posibilidades que teníamos. También nos preocupa la publicidad o la transparencia en la gestión de la dependencia. Ha habido en los últimos meses, en la primera parte de este periodo de sesiones de este año, diferencias en cuanto a los datos que ofrece el Gobierno de Canarias a los que ofrece el Gobierno del Estado. Quizás
fuera necesario establecer también unos marcos y unos criterios únicos para todas las administraciones y que no discutamos si tú mides las plazas de dependencia con un criterio y yo, Gobierno de Canarias, los mido con otro criterio y al final los ciudadanos no se lo creen, no se creen ni una cosa ni la otra. Creemos que es importante no retroceder. Los pequeños avances que se han conseguido no podemos ir hacia atrás. Por tanto, animamos al comisionado el trabajo que está realizando a que bueno, pues sea cada vez mejor, más amplio, que se incluyan esos organismos y además también, bueno, se me quedaba, no están todos los sujetos obligados todavía por la ley incluidos en esto, hablamos de sindicatos y de otras instituciones que también deben cumplir porque además gestionan fondos públicos. Por tanto, señor comisionado, agradecerle el trabajo que ha hecho, tendrá el apoyo del Partido Socialista, seremos muy exigentes, pero como digo, hay que continuar, seguir avanzando y desde luego no retroceder un ápice en este aspecto. Muchas gracias. Gracias, doña Carmen. A continuación, por el Grupo Nacionalista Canario, doña Socorro Beato Castellán. Gracias, señora presidenta, señor comisionado, señorías. Buenas tardes. Le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia en esta comisión. También lo felicitamos a usted y a su equipo porque comparece por segunda vez en esta Cámara para rendir cuentas sobre un informe de evaluación, el correspondiente al año 2016, un informe que ha mejorado bastante respecto al anterior y aún así sin tener todavía ni siquiera ninguna referencia en derecho comparado sobre informes de estas características, con lo cual tiene muchísimo más mérito, porque eso no ha sido obstáculo para contar hoy con un instrumento que además nos sirve de foto de la realidad y una herramienta para extraer conclusiones, sobre todo en lo que debemos mejorar en un compromiso que tenemos todos respecto a la transparencia. Las más pequeñas, estamos de acuerdo con usted que las administraciones más pequeñas tienen más dificultades para el cumplimiento de la ley y su desarrollo. Los ayuntamientos pequeños demuestran menor nivel de cumplimiento de la ley, pero también es verdad que lo pueden suplir con la cercanía que les da el contacto directo con los alcaldes y con los concejales. Y esto nosotros, lejos de verlo como un freno, lo vemos como debemos ser flexibles, porque la transparencia entendemos, y si conocemos la ley, hay que entenderla no solo desde el análisis exclusivamente de un portal, porque la transparencia se predica de un sistema de información multicanal, porque hay que poner a disposición de todos los ciudadanos cualquier sistema de información para que sea el ciudadano el que elija por dónde relacionarse con la administración pública, porque no todos tienen acceso a Internet, porque no todos tienen la formación o los medios para acceder, pero sí tienen una posibilidad de utilizar un WhatsApp, de utilizar un teléfono y llamar al 012 o acercarse a una oficina de información. Y eso, señor comisionado, hay que reconocer que los análisis que se hacen de la transparencia son exclusivamente respecto a los portales. Y a los portales de transparencia específicamente, porque hay que también tener en cuenta que hay portales de transparencia, pero hay que ver también el resto de portales que tiene cada administración pública. Por tanto, sería aconsejable que algún estudio hiciera un análisis más profuso del sistema de información en su conjunto y no exclusivamente de los portales de información. Estamos de acuerdo que la información que interesa es la de calidad, la que sea de utilidad a los ciudadanos y que sean verdaderos repositorios de información útil. Pero es verdad que la demanda de solicitudes de acceso a información sigue siendo muy escasa, lo dice el informe, lo reiteraba el comisionado. No hay una presión ciudadana respecto a la demanda de información, por lo tanto las administraciones públicas se centran en la prioridad principal, que es la prestación de los servicios públicos. Y vuelvo a mencionar los ayuntamientos pequeños porque tienen escasos recursos humanos y quizás hacen bien emplear el trabajo de esos recursos humanos en resolver, por ejemplo, una demanda social, una ayuda social, una subvención, abonar una factura a un autónomo, a una pyme que les crea puestos de trabajo y no perjudica a esas empresas. Por lo tanto,
hay que tener en cuenta todo eso. Nosotros en este año hablábamos que vemos el debate del segundo informe de transparencia y creo que somos, no sé, corríjame usted, que somos el primer parlamento, no sé si seguimos siendo este año también, que debate un informe de estas características en un parlamento. Y además un informe que avanza porque introduce el índice de transparencia de Canarias por primera vez y que pudiera ser además una herramienta positiva para el resto de las administraciones públicas. Yo no me voy a detener en los datos que recoge el informe con profusión. Sí quisiera felicitar porque supimos que después de la entrega del informe hubo una reunión con el consejero y el equipo de la Consejería de Presidencia y Justicia y llegaron a una serie de conclusiones en cuanto a asuntos para cooperar. Y en este sentido la estrategia de marco de gobierno abierto aprobada por el Gobierno, introduce actuaciones concretas para mejorar en esta línea de transparencia. Este informe, para lo que puede servir de verdad también, es para mejorar y enriquecer esa herramienta que el Gobierno ya ha aprobado, que es la Estrategia Marco de Gobierno Abierto, que en uno de los ejes fundamentales, de los 6 ejes que se componen de gobierno abierto, persigue mejorar e incrementar los niveles de transparencia y el acceso a la información pública, y puede servir este informe para mejorar y analizar cómo se puede enriquecer y dar respuesta a la información que solicita la ciudadanía, no solo del Gobierno de Canarias, sino de los 88 ayuntamientos, los 7 cabildos, las universidades públicas y las cerca de 300 organismos dependientes, porque no hay que olvidar, y quizás algún portavoz se ha olvidado de que esto es un informe que no solo analiza la transparencia del Gobierno, sino de todas las administraciones públicas canarias, en la que de verdad hay que trabajar todo. El informe habla de descompensación entre algunas instituciones más pequeñas, otras instituciones están más avanzadas, pero esto yo me pregunto si es algo que atañe solo a Canarias o esto es una cuestión generalizada del Estado o del resto de comunidades autónomas, y he llegado a la conclusión, porque así lo pone de manifiesto los datos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, que esto, digamos, es una asignatura pendiente de todas las administraciones públicas, no solo las Canarias, sino de todas las administraciones en general. En Canarias el Gobierno está trabajando para mejorarlo. El año pasado constituyó unidades responsables de información en todos los departamentos. También en 2016 Transparencia Internacional reconoció la mejora de la comunidad autónoma en los indicadores que esa organización tiene en cuenta. Y me llama la atención que ningún portavoz lo haya destacado. Entre el 2014 y el 2016 Canarias pasó del puesto 15 al 8 en la puntuación global, es decir, mejoró un 18,8%. Un avance que también pone en manifiesto el informe del comisionado cuando afirma que el indicador de transparencia de la comunidad autónoma de Canarias se sitúa en un nivel más que aceptable, el 7,69%. Coincide, por tanto, con los análisis de Transparencia Internacional. Y en febrero pasado, el Gobierno, diseñado por el equipo anterior, del consejero anterior, introdujo mejoras en el portal de transparencia para conseguir una herramienta más completa, más intuitiva. Y es verdad, hay que seguir adoptando medidas para rentabilizar esos esfuerzos que pone de manifiesto el análisis. Hay que siguen siendo necesarias nuevas medidas, como puede ser mayor conexión entre el portal de transparencia con otros portales y que le den una mayor automatización a la carga de información, y que la carga de información se haga de una sola vez y que se replique en todos los portales. También están pendientes de aprobar los desarrollos reglamentarios. Es necesario, como usted decía, una conexión y un apoyo a esos ayuntamientos con menos medios, y, sobre todo, vincular el portal de transparencia con unos magníficos sistemas de información que tiene el Gobierno de Canarias. Por ejemplo, tiene el sistema de información territorial de los más avanzados que existen, una verdadera joya a nivel de información territorial, y eso viene de muchos años atrás, y esa herramienta conectada al portal de transparencia daría mucha información muy buena.
al portal. Y también la web del Canarias Saludable, que hablaremos en la Comisión de Sanidad, pero también hay mucha información en la web de Canarias Saludable y mucha transparencia respecto al estado del medio ambiente, de nuestras aguas y de nuestras costas. O también al portal del Servicio Canario de Salud, donde hay información veraz y actualizada sobre las listas de espera. Estamos seguros y estamos muy convencidos de que todas las administraciones están trabajando en la medida de sus posibilidades, con los medios que tienen para producir los cambios. Y coincidimos también en que una tarea de la sociedad civil, o el compromiso de la sociedad civil, en la medida que se incremente esa demanda de información, redunda en la mejora de la eficiencia. Y no dudamos de ningún compromiso de ninguna administración pública, ni del Gobierno de Canarias, ni de ningún ayuntamiento, ni de los cabildos. La transparencia está en lo más alto de la agenda política y es una prioridad de todos. Todo está actualmente bajo el escrutinio de la ciudadanía y se puede solicitar, se puede pedir y se da respuesta. Pero pese a ello, las mayores demandas siguen estando centradas casi siempre en los perfiles de los políticos, en los sueldos, en los bienes y en el patrimonio de los funcionarios públicos y de los políticos. Y eso es una realidad. Y ahí están los datos de visitas. Pero estamos comprometidos con la transparencia en toda su extensión y, por tanto, estamos dispuestos a que los servidores públicos seamos valorados por lo que hacemos y no por otras cuestiones. Nosotros queríamos ser respetuosos con esta comparecencia, porque hoy estamos hablando del informe del comisionado, del trabajo de su equipo, y queríamos respetar y escucharle a usted y aportar lo que modestamente pudiéramos aportar. Pero como ha sido objeto de mención por el resto de los portavoces, no quisiera dejar de mencionar. Habrá una comparecencia de los consejeros, el Gobierno comparecerá. Mi grupo pidió que esa comparecencia fuera esta tarde y el resto de los grupos inexplicablemente se negaron a que el Gobierno compareciera esta tarde, no explicaron por qué, y finalmente se estableció la fecha del día 7, que es la que solicitó mi grupo desde el principio, para respetar al pueblo de La Gomera, que tiene sus fiestas y que merecía tener un Consejo de Gobierno mañana en La Gomera. La información la darán los consejeros, comparecerán. Ha habido información hasta ahora en la web, como digo, de Canarias Saludable, que ha dado información en los perfiles públicos de Facebook, de Twitter, un WhatsApp específico. Como digo, serán los consejeros mañana los que amplíen esa información. Nosotros queremos ser respetuosos hoy con usted. Planteaba usted una propuesta de trasladar las preguntas de los partidos políticos. Nosotros estamos dispuestos a eso y nuestro grupo ha asumido como propias muchas preguntas de iniciativa ciudadana. Pero hay que tener en cuenta que en el sistema que se arbitre, y quizás eso se puede analizar desde el punto de vista de los desarrollos reglamentarios, nosotros ejercemos el control respecto al Gobierno, pero no el respecto de las administraciones públicas. Y recordemos una vez más que este es un informe que implica y que atañe a todas las administraciones públicas. Siga contando con nosotros, le animamos a seguir trabajando y cuente con nosotros en esta tarea de fomentar y ampliar la mejor cultura de la transparencia entre la ciudadanía canaria. Muchas gracias, doña Socorro. Por tiempo, 10 minutos del señor comisionado. Vamos a ver si con 10 minutos me apaño siquiera para un 10% de todo lo que aquí se ha dicho. De todas maneras, siguiendo un poco con la tónica anterior, digamos, no me voy a congratular, me voy a agradecer los reconocimientos que he tenido, pero no voy a detenerme mucho en eso, ¿no? Porque creo que no son, lo agradezco por eso sinceramente, todo lo que positivo se ha dicho el informe, no voy a pasar por un mal educado y por un descortés, pero me gustaría centrarme más quizá en algunos puntos de alguna discrepancia y no evadir, digamos, un tema que ha salido en todas las comparecencias, que no es objeto para nada de este informe, que me supone meterme en un charco, pero bueno, creo que es lo que para eso estamos, ¿no? Para que es el tema de las microalgas, o mejor dicho, de la información y la transparencia sobre las cianobacterias, ¿no? Sobre el tema que ha ocupado de algunos la atención mediática de Canarias en el mes de agosto. Y en esta materia
más que hacer un análisis crítico o no crítico, me gustaría en cualquier caso hacer un par de propuestas que creo que pueden ser interesantes para las semanas que vienen. Y una se basa precisamente en el caso del ébola, ¿no? Que no tiene nada o mucho que ver por fortuna con lo que hemos atravesado en Canarias en el último mes. No hay ningún contaminado ni hay ningún enfermo que se conozca por este tema, pero sí tiene algo que ver en cuanto al tratamiento, digamos, a la alarma social producida respecto con la información que tiene un contenido sanitario, ¿no? Y en el caso del ébola, digamos, en parte empezaron a resolverse las cosas cuando se creó un microportal donde toda la ciudadanía, todos los medios de comunicación tenían la centralidad de la información oficial, no solamente de la información del Ministerio, sino también de los técnicos y de los expertos, que es un tema que es difícil a veces de coordinar. Entonces, para que realmente esta crisis más mediática, más informativa, que hasta ahora, por fortuna, porque no tenemos ninguna constancia, y eso también hay que decirlo, de ninguna infección, digamos, encuentre cauces de solución, creo que sería bien vinculado al portal de transparencia, o no, realmente sería una especie de microportal de transparencia exclusivamente referido a este tema. Es cierto que me imagino que a través de las portales web tanto de la Consejería como del Servicio de Salud como de Cadena Saludable se han podido estar haciendo esfuerzos dispersos, pero es lo que pasa a veces, que cuando surge una crisis de ese estilo, a veces hace falta focalizar en un microportal, llámese de transparencia, pero que en el fondo es portal de nombre que se le dé y que tenga publicidad para que todo el mundo pueda encontrar allí la información fiable en todos los sentidos, ¿no? Y una segunda propuesta que creo que puede ser interesante es que realmente, como ante casos de este estilo, no bastaría solamente con acumular todas las informaciones. Digamos que dice, bueno, ¿qué está pasando? Que, digamos, hay cantidad de informes técnicos que se contrarrestan unos otros y al final nadie se aclara, sino que hace falta, como ha ocurrido a veces y quiero en este caso recordar el caso del Estatuto de Autonomía, que en un Estatuto de Autonomía hace falta ponencias técnicas con visiones técnicas de todos los colores, que se puedan sentar en una mesa y con cierta tranquilidad evaluar los propios informes y tratar de obtener conclusiones hacia adelante positivas. Es decir, el Estatuto de Autonomía, tanto la propuesta de reforma que hay, nunca se hubiera conseguido una propuesta tan buena como yo creo que está encima de la mesa, y tan plural y tan refrendada por toda Canarias, si no hubiera sido construida desde diferentes sensibilidades políticas, pero con técnicos de confianza de todos los partidos políticos. Y creo que en esa mesa, en una mesa de ese estilo, en paralelo a y luego con la proyección de un portal, digamos, monográfico sobre ese particular, cabría, digamos, darle salida a una suficiente, no solamente a una mayor transparencia sobre el tema, sino también a una solución sobre el particular, ¿no? Y dicho esto, que espero que me lo descuente de mi tiempo, porque pero me ha parecido sugerente, porque he pensado en estos días, a medida que veía de vacaciones, pero me preocupaba por este tema, qué oportunidades o qué aportes se pueden realizar desde el ámbito de la transparencia de la comunicación a un problema como este, ¿no? En el que está ahí, y creo que merece la pena que salgamos de ellos, por una parte quizá con más tranquilidad para la población, pero por otra parte también quizá con algunas medidas que permitan mejorar lo mejorable en diferentes temas, ¿no? Y antes de tocar lo que ha dicho cada uno de ustedes, y tendré que hacerlo fundamentalmente de la parte de la que ha discrepado, porque realmente en las concordancias, bueno, ya les digo que no voy a seguir con mucho dato. Quería hacer algunas precisiones generales, ¿no? Una, que me parece la pena oportuno recordar, porque a veces es cierto que se dice, bueno, es que en estos momentos que usted tiene un pequeño equipo, usted tiene pocos medios, pero ¿qué puede esperar en unas circunstancias como estas, de las que no hemos salido todavía de la crisis? Es que me parece oportuno recordar que el control de la transparencia en Canarias se hace ahora con 0,20 céntimos por canario, ¿no? O sea, con 400, ni siquiera además hemos gastado todo el presupuesto, ni siquiera llegamos a los 400.000, porque entre otras cosas
procuramos ser austeros e incluso este informe, que en otras comunidades donde se ha hecho, y aprovecho, pues se ha externalizado en buena medida, se ha hecho con los medios propios, fundamentalmente en la parte de publicidad activa, con José María Vázquez, en la parte de derecho de acceso con Pedro Pacheco y como les decía, también con el refuerzo de los becarios, y creo que es importante ponerles ese marco, porque es que si no, cuando se habla de pocos medios, a veces no sabemos de lo que es, y es 0,20 por canario, ¿no? Es decir, a lo mejor con 0,23 resolvíamos esas carencias que antes les decía. Con carácter general creo que es importante, y mirando hacia el futuro, saber, diríamos, hay tantas oportunidades de mejora, en teoría, si uno se pone a rebajar en esto y en todo, como en la vida, que necesitamos focalizar aquellos elementos donde incidir, porque si no, si empujamos sobre 100 elementos, al final no conseguimos avanzar a veces en ninguno, ¿no? Y entonces, una de las cuestiones que nosotros, y también en ese sentido quería su opinión, si no es hoy en el Pleno o cuando ustedes quieran, me gustaría tener un contacto, ya les digo, más habitual. Si ustedes me llaman aquí, pues cuando quieran volvemos a seguir hablando más parcialmente o monográficamente los temas, focalizar la exigencia de control fundamentalmente sobre dos ámbitos de los que se ha hablado aquí y que son, por una parte, de planes y programas. Ahora contestaré a la cuestión que plantea Esther González a ese particular, porque eso nos permite, diríamos, que si garantizamos que se publican planes y programas, garantizamos que, si no el común de los mortales, porque olvidémonos, como esto es lo que se ha puesto de manifiesto las leyes de transparencia en España, es que esto sigue siendo una cuestión de atención para las élites. O sea, por ahora, no esperamos que vayan a ser visitadas, pero es que si pasamos de un 1% a un 5% de atención, de visitas al portal, etcétera, aún así estaremos en ese 5% de ciudadanía preocupada, realmente cívica, que se preocupa y que empuja de la buena política, ¿no? Entonces, para que esa ciudadanía que existe y a la que tenemos que fundamentalmente atender se vea mejor, más interesante la información de los portales o la información que puede recibir cuando se pregunta, creo que debemos de focalizar en planes y programas, porque es lo que nos permite luego pasar a lo que se ha dicho también aquí, participación y a rendición de cuentas. Es decir, sin conocer planes y programas no se pueden pedir cuentas, y por lo tanto ese apartado de la ley de transparencia que obliga a publicar planes y programas es muy importante. Y en ese sentido queremos, y espero que en el próximo informe podamos, el año que viene, abrir algún pequeño capítulo y en qué medida todas las instituciones publican sus planes y programas, para que luego, cuando llegue la hora de rendir cuentas, y fundamentalmente de rendir cuentas ante las urnas, los ciudadanos, los más motivados, los periodistas, los órganos de control de otro estilo, en general los militantes, que son generalmente ciudadanos muy motivados políticamente, tengan mayores elementos de valoración y de juicio. Y en la segunda parte, y el segundo aspecto donde me gustaría, y esto lo he comentado con mi equipo en muchas ocasiones, focalizar más la atención para el año que viene, sería sobre los contratos, sobre el tema de las contrataciones, que también se ha hablado aquí. Entre otras cosas, también para cumplir la ley, cuando dice que en la publicidad activa deben de recogerse en mejor medida aquello que la gente pregunte mucho. Y es cierto que la gente, o las personas, no me gusta, fundamentalmente, cuando van al portal de transparencia, van a lo más morbosillo, a los salarios de los políticos, a los currículos de los políticos, a ese tipo de tal, que, bueno, por otra parte, como ha sido lo nuevo de los portales, porque la información, las memorias presupuestarias, incluso los presupuestos ya eran conocidos antes, ¿no? Y por otra parte están presentadas de una manera bastante peñasco, bastante ladrillesca, ¿no? Entonces, sin embargo, los contratos, la mitad esto es un dato que se dice en el informe, pero no se ha comentado aquí, la mitad, prácticamente casi la mitad de las preguntas que hacen los ciudadanos a ayuntamientos, cabildos y gobierno tienen que ver con contratación. Y por otra parte, contrataciones, el punto donde se intersecciona más transparencia con anticorrupción, con probidad, con integridad. Por lo tanto, esos dos campos, creo que como son José María, que me corrige, son 200 y pico obligaciones las que establece la ley, vamos a centrarnos en alguna más específicamente, porque es muy difícil
ampliar el foco, como queremos ampliarlo, y se dice en el informe el año que viene, de los ayuntamientos, cabildos y gobierno a los 394 empresas públicas, fundaciones, consorcios obligados, y controlarles de los 300 elementos de la ley. Por lo tanto, vamos a tratar de ampliar el foco de los sujetos obligados en la medida en que podamos, ¿no? Para eso la tecnología queremos seguir profundizando en los sistemas de administración electrónica para que nos permita una mayor facilidad en el control de esto, ¿no? Pero por otra parte focalizar en estos dos temas que muchos de ustedes lo han tocado y que a nosotros nos parece importante poner más el foco el año que viene. Otra de las cuestiones que también han salido en algunas de las intervenciones y que de alguna manera nos singularizan respecto a otras comunidades autónomas o respecto a otros órganos garantes es el tema que hemos hecho de dar cobertura y dar amparo a aquellos concejales de la oposición o consejeros de cabildo hasta ahora en el ámbito del gobierno no hemos tenido ninguna, pero no nos importaría si nos llega dar amparo a personas concejales o consejeros en este caso insulares, que no habiendo sido respondidos en su institución digamos no tienen sí tienen un recurso contencioso administrativo, pero generalmente ni tienen recursos ni tienen medios ni a veces paciencia para esperar 2 años a tener una resolución. En ese sentido como se indicaba antes, se han resuelto resoluciones del Cabildo del Hierro y del Cabildo de La Gomera. Aprovecho ya para comentar, en un momento determinado alguien comentó, creo que fue Carmen, que no había una correspondencia entre que el Cabildo de La Gomera dice que no tiene tantas preguntas como reclamaciones tiene. Eso es un problema general del Cabildo de La Gomera y de muchas instituciones que no tienen herramientas para ser transparentes sobre su transparencia. Es decir, la mayor parte no saben cuánto, no llegan las preguntas al ayuntamiento o al Cabildo, van para cada área y no hay instancia que de alguna manera consolide la información sobre lo que les preguntan. Por eso responden de esa manera atrabiliaria. Y bueno, vuelvo a la senda. Lo que les quería decir es que en ese sentido nos hemos solamente 3 comunidades, fundamentalmente Cataluña, Galicia y Canarias, están dando cobertura a lo que yo entiendo que son ciudadanos especialmente protegibles, que es el ciudadano que está en la oposición, es decir, que sin tener los medios sea el partido que sea, está claro, ¿no? Que sin tener los medios que está en el poder, da su tiempo, a veces tiene grandes inconvenientes. Por eso sus familias a veces también sufren, a veces hasta incomodidades, por no decirlo de alguna manera, y que no tienen a quién acudir de alguna forma cuando simplemente están haciendo algo que no solamente es su derecho, sino que la ley lo establece como deber, es decir, tomar decisiones, adoptar votos en las corporaciones con conocimiento debido, y en muchas ocasiones no tienen. En ese sentido, creo que somos diferentes, y en ese sentido creo que somos mejor diferentes, porque en otras comunidades no se han querido de alguna forma meter en este charco de esta misma manera, ¿no? Es decir, mire usted, o usted es ciudadano y pregunta, y cuando pregunta al ayuntamiento apela a la ley de transparencia y entonces puede ir al órgano garante, o si apela a su condición de concejal, olvídese de los órganos garantes. Eso está ocurriendo en algunas comunidades y a nosotros nos ha parecido que debíamos de dar cobertura a esos concejales o consejeros, porque son ciudadanos especialmente con un derecho, si me apuran, más reforzado, ¿no? Se ha hablado aquí, y en ese sentido aquí va a ser el único quizá minuto que me detenga en algo que reconozca en lo que se ha hecho, que es el índice de transparencia de Canarias, ¿no? Es la primera comunidad autónoma que lo crea, a la vista de que no había hasta este momento. Vamos a ver si este año es posible. Se consolida un sistema común para todas, o por lo menos un sistema que nos permita comparar entre unas y otras. Es decir, hasta ahora decir que el gobierno o el cabildo tiene X puntuación, mientras no la podamos comparar con otros gobiernos, es un ejercicio que no es tan preciso ni tan informativo como si se pudiera. Hasta ahora no ha sido posible, esperamos que lo sea, pero mientras no lo ha sido, nos parecía importante crear o habilitar un
un sistema como el que ustedes han podido ver en el informe, que es el índice de transparencia de Canarias, porque nos parecía importante reconocer a los que lo hacen bien, que hay gente que lo hace, a lo mejor no de una forma perfecta, pero desde luego hay alguien que lo hace mejor que otros y hay alguien que no lo hace o lo hace peor, y era una manera de estimular a los buenos, dejar un poco en evidencia a los más ineficientes, por decir de una manera, o los menos transparentes, y aunque tuviera las limitaciones que se le puedan detectar, ¿no? En ese sentido, bueno, ha sido una cuestión que creo que ayuda, ¿no? Y que me gustaría también en este punto establecer el contraste con lo que significan este tipo de índices que hagan los órganos garantes de la transparencia autonómicos o estatal de los otros privados o ONGs, como es el más famoso y el más prestigioso, es el de Transparencia Internacional, llamando la atención sobre un punto. El de Transparencia Internacional es muy previo y es evidentemente no está hecho con las miras de la transparencia en nuestro país a las leyes de transparencia españolas. Por lo tanto, exige 80 parámetros más o menos que trata de aplicar en todo el mundo, y por lo tanto, desde que en España se pone en marcha la ley de transparencia con 200 y pico obligaciones en el caso de las autonómicas, automáticamente todo el mundo aparece bien en el Transparencia Internacional. Por lo tanto, ha dejado de ser un instrumento, diríamos, yo reconozco mucho el valor de Transparencia Internacional en lo que ha impulsado en los primeros años en la transparencia, pero en la medida en que no ha adaptado su herramienta de medida a las leyes autonómicas, pues ya se ha quedado como atrás, o sea, como ya no es un instrumento que nos permita saber si están cumpliendo la ley o no, nos permite saber si están cumpliendo un índice elaborado hace 10 años que quiere tener horizontalidad en todo el mundo, pero que no está digamos, acomodado a lo que son las normas que, por ser las últimas en el mundo, o de las últimas, son de las más avanzadas, las de España, precisamente porque hemos llegado tarde, pero bueno, ya que hemos llegado tarde, se han puesto generalmente, y más en las comunidades autónomas, listones de medida altos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es bueno poner las cosas en su sitio y decir, miren, al final eso es una tarea pendiente, el crear un sistema de medición del cumplimiento de la ley, porque en este caso no es tanto de la transparencia, que es una cosa muy relativa, pero sí se puede medir el cumplimiento de las leyes, y el cumplimiento de las leyes se medirá con índices propios de los órganos garantes, o un índice en el que de alguna manera tratamos de estar trabajando en coordinación con el Consejo de la Transparencia Estatal, que dé cobertura a y eso espero que podamos hablar el año que viene de ese particular, ¿no? Y por ir ya a ver si al menos me da tiempo de atender algunas de las cuestiones que se han dicho. De lo que comentó Esther González, a mí me voy a detener también en lo problemático, no en los parabienes que agradezco que nos hizo, ¿no? Que es concretamente una crítica que ha hecho, más que crítica, una discrepancia respecto a una de nuestras resoluciones, que tenía que ver con, y lo digo porque además se publicó en la prensa, era una periodista que preguntó al gobierno o reclamó al gobierno los informes de evaluación de planes y programas que el gobierno tenía. Lo planteó en febrero, es decir, a los 7 meses de estar el gobierno en marcha, y fundamentalmente, y nosotros no es que denegáramos, diríamos, nuestra evolución no deniega el derecho de acceso a esa información. Lo que dice es, primero, que se rechaza porque realmente nos reclamó una cosa que no había pedido, en parte por un problema formal. Se cita de pasada que realmente 7 meses, generalmente, es en la práctica, generalmente a la gente, como ocurre ahora, se nos pide cuentas de un año completo, y que perfectamente ahora se podía volver a plantear, y han pasado no un año, sino ha pasado media legislatura. Y en tercer lugar, en cualquier caso, en esa misma resolución, no nos olvidemos, se dice claramente, en uno de los resuelvos, se le recuerda al gobierno la obligación de publicarlo como publicidad activa. Que aprovecho para recordarlo de nuevo, porque todavía eso no se ha actualizado. Espero que este también será como les decía antes, los planes y programas, lo he dicho antes, será uno de los objetos de medición en el próximo informe, no solamente del gobierno, sino de cabildos y ayuntamientos. Pero lo que me quería hacer notar es que no, de alguna forma, no fue una resolución. La prueba es que se publicó, y destacando eso, de que se recordaba al gobierno su obligación de publicar planes y programas, ¿no?
no puedo, me gustaría todas las cuestiones que han planteado poderlo, si no en otra comisión, sí personalmente, y no tengo ningún inconveniente en hacerlo, pero me detendré fundamentalmente en alguna de las cuestiones que ustedes me han planteado, ¿no? Respecto a la señora Monzón, vamos a ver que me recuerdo porque ya me estoy perdiendo entre tanto asunto. Ella comentaba, me llamó la atención, destacaba el tema de la necesidad de que, bueno, los portales ya están, hay mucha información, en teoría, que la gente no va a verla porque le falta calidad de presentación, y tengo en ese sentido que darle un poco la razón, en el sentido de que en muchas ocasiones simplemente se ha constituido portales de transparencia como en repositorios de PDFs, y eso evidentemente anima poco a la publicación y a la visita, ¿no? Y en ese sentido eso tiene una de las salidas que tiene es que de la misma manera que las leyes determinaban la cantidad de información, y la gente, como solamente quiere cumplir, pues a mí lo que me piden en cantidad, paladas de PDFs, ¿no? Los reglamentos, y eso conecta con las recomendaciones del informe, son los reglamentos los que van a determinar, los que tienen que determinar la calidad de cómo se publican, y de cómo se publican de forma accesible, de forma amigable, de forma que sea más, incluso para esa élite que les decía, de pasar del 1 al 5, que aún así estaremos en una cierta nivel de ciudadano muy informado, les sea mucho más fácil acceder. En ese sentido, quiero recordar que incluso ahora el gobierno que realizó tiene un microportal que se llama ¿Dónde van mis impuestos?, realizado como otros gobiernos autónomos con la Fundación Cibio. No ha integrado ese portal, que es más amigable, para conocer cómo están los datos que le preocupaban también a Esther González, de cómo el gobierno ejecuta su presupuesto, dónde va con independencia de que se le puedan citar pegas técnicas, porque evidentemente han hecho una estructura muy simple, es decir, cogen los impuestos si tú pagas al IRPF a la comunidad 1.000 euros, pues te lo parten por las políticas de la comunidad. Eso es una estructura excesivamente simple, no es, los que lo saben no se puede trasladar así, pero bueno, pero aproxima, y ese portal está en Cibio, pero no está en el portal de transparencia. O sea, está hecho y no está ni siquiera vinculado al portal de transparencia. En ese sentido, creo que es bueno este recordatorio que se hace, porque respecto a la calidad de los portales de transparencia. Es cierto que también, como decía, y lo comentaba antes también respecto a que muchas instituciones no hacen una buena transparencia porque no conocen sus propios datos sobre transparencia. Cuando se pregunta cuántas preguntas hacen, hubo un trabajo de la Universidad de La Laguna que se cita en el informe, que hizo de usuario anónimo, y mucha gente en todos los ayuntamientos de Tenerife, los circunscribió la isla de Tenerife, y muchos ayuntamientos han respondido que no les han hecho ninguna pregunta, y tenemos pruebas de que se ha hecho al menos una, ¿no? Entonces es cierto que faltan instrumentos, y sobre todo, una de las cosas que también se apunta al informe, que falta, y no sería excesivamente complicado, no tanto a veces una ordenanza municipal, sino un pequeño esquema de folio y medio por cada ayuntamiento, donde todo el mundo tenga claro, digamos, qué pasa cuando un ciudadano pregunta, cómo se tramita y a quién se reporta centralmente, para que al final la gente sepa, el alcalde o incluso los ciudadanos, el pleno, conozca realmente qué es lo que la gente está preguntando, que ahora no es que no lo conozcan, sino si lo preguntamos nosotros, es que ni ellos mismos lo conocen, ¿no? Bien, respecto a la intervención de Don, ya se planteaba si hay una pregunta genérica, si hay transparencia o no. Esto es un poco, depende de donde uno quiera apuntar el listón, ¿no? Es decir, ¿hay toda la transparencia que dice la ley? Evidentemente no. De la misma manera que yo siempre lo comparo a las leyes de transparencia con las de circulación, con una diferencia, que la de circulación hay muchos agentes, miles de agentes en la calle, que te pueden sancionar
lo conecto, y aún así la gente conduce mal, se salta las señales de tráfico, incumple el tal, mientras que en la transparencia, diríamos, las obligaciones son amplias, en los agentes de control y encima además no puede poner ni siquiera una multa de nada, ¿no? Pero evidentemente esa es una pregunta difícil de responder. En cualquier caso, se lo comenté el año pasado y se lo comento en esta ocasión. Nuestra visión es un poco gradualista, es decir, sabemos que y sobre todo en las instituciones pequeñas era difícil exigir la aplicación desde el año 1, ¿no? Y de la misma manera que el año pasado nuestro nivel de evaluación fue muy escaso, simplemente requerimos la presentación de los informes y no entramos ni a valorar, ni puntuamos, ni nada por el estilo. En este segundo año hemos aumentado el nivel de análisis y incluso nos hemos atrevido a hacer ese índice. Y el año que viene, como se dice también en el informe, vamos a seguir de alguna manera ajustándonos a las tuercas y perfeccionando los niveles de evaluación, entendiendo que darle un título, por eso nosotros ni siquiera hablamos de aprobados o no aprobados, sino darle a alguien un título de es usted una información, una administración transparente, es prácticamente, no voy a decir que imposible. Nosotros lo único que vamos a tratar de garantizar es si está cumpliendo o no cumpliendo la ley, porque como ha ocurrido en algunos casos también en Canarias, a veces están cumpliendo bien el tema de las obligaciones en materia de portal de transparencia y sin embargo en materia de respuesta a los ciudadanos no están cumpliendo en absoluto. Eso a veces no solamente tiene que ver con el nivel de disponibilidad que tiene un órgano, sino tiene que ver de disponibilidad a informar o a responder, sino muchas veces también con el nivel de complejidad o dificultad o pupa política que pueda hacer las preguntas que se le hacen a una administración. A un ayuntamiento de repente le llegan preguntas que lo que tiene que entregar no tiene coste político, y en otros casos hay ayuntamientos que posiblemente se están negando a entregar más información porque no quieren dar, o entienden, con esto no lo estoy disculpando, no quieren de alguna manera poner en manos de privados elementos que les vayan a perjudicar en pleitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la casuística es tan complicada que es muy difícil, de alguna forma, decir, dar títulos de ¿es usted transparente o no lo es?, ¿no? Ya a Carmen Ventura respecto al tema de La Gomera lo comenté antes de pasada, ¿no? Dice, no visitar el portal, se preguntaba, ¿no visitar el portal porque es malo? Yo, mi profesión viene del mundo de la comunicación y más que malo o bueno, para mí es en la sociedad de la atención que vivimos, ya no estuvimos en la sociedad de la información, vivimos en la sociedad de la atención, en la que son tantos los atractivos para visitar cuando abro una pantalla que realmente hace falta ser muy bueno para que la gente vaya a un portal de transparencia a tal. Por eso yo creo que en parte una de las causas por las que se visita poco es porque realmente los portales de transparencia, primero, son una pequeñita parte de las webs en general de cada institución, y en segundo lugar, de alguna forma, es cierto, no se le ha dado la publicidad que podía habérseles dado, pero en cualquier caso, los portales de transparencia al final, los mejores portales de transparencia serán aquellos que sean un mapa, como he dicho en algunas ocasiones, un mapa de navegación del conjunto de la web, porque las web públicas, sobre todo las de las grandes corporaciones, sí que se visitan. Es decir, la del Gobierno de Canarias, la web global del Gobierno de Canarias en este momento tiene más visitas que un periódico, cualquiera de los periódicos de esta región. Por lo tanto, si el portal de transparencia al final, que en muchos casos deriva su información a otros puntos, es un buen mapa de cada web, de alguna manera estará haciendo más atractiva la información y para que el portal y la propia web sean visitables, ¿no? Y por último, en alusión a lo que ha comentado Socoyato,
la última de las portavoces que han intervenido, me he quedado, ha comentado muchas cosas, he hecho una alusión a los ayuntamientos chicos que me ha gustado, porque yo creía hasta hacer este informe que prácticamente había una correspondencia siempre entre gobierno, cabildos grandes, gobiernos chicos, y al hacerlo y al bajar al detalle nos hemos dado cuenta de que ha habido, yo quiero citar simplemente a los dos principales, ¿no?, que además los dos empiezan por F, Frontera y Faznia, que ha habido ayuntamientos chiquititos que es fundamentalmente porque han tenido un concejal muy preocupado, un funcionario muy preocupado, han obtenido, siendo minúsculos, mejores puntuaciones en general, o uno va a ver su web y su portal y entiende que han obtenido, por lo cual no siempre es cuestión de medios económicos, es decir, como les decía antes, al principio, es decir, hay cosas que tienen que ver con los medios económicos y hay cosas que tienen que ver con la disposición, y lo cierto es que hay ayuntamientos chicos que lo están haciendo bien y que no siempre el ser chico en este caso es una limitación, ¿no? Comparto con él y agradezco toda la reflexión que ha hecho sobre el sistema de información. Los portales de transparencia, como vemos, solamente son una esquina, vamos a decir una esquinita, de la información que es posible ofrecer, no solamente a través de portales web, atención ciudadana, atención telefónica, todo el conjunto, otros portales especializados que tiene el gobierno o que tienen los cabildos, fundamentalmente. Es decir, en ese creo que haremos mal servicio al final a los resultados, que es que la gente esté bien informada, si todo lo parcializamos, si abordamos solamente ley de transparencia, abordamos en otro momento estrategia de gobernamiento. Creo que todo forma parte de un conjunto sobre el que merece la pena reflexionar. Muy bien. Y ya lo único, simplemente animarles a que estimulen el desarrollo reglamentario de la ley, porque creo que es la mejor manera, digamos, de que esto, el año que viene, le podamos dar, o podamos llegar aquí diciendo, bueno, seguramente seguiremos estando lejos de lo óptimo, pero estaremos un poco más cerca y más lejos también de lo insuficiente, ¿no? Gracias. Gracias, señor comisionado. Muy bien.